Muchos ni siquiera han dormido pensando en el día de venida, que ya es hoy, y que sin duda será recordado como histórico. Ya se vislumbran las luces de aterrizaje del mito, que está a punto de convertirse en realidad, pues el Concorde ya está a punto de aterrizar. Miles de personas se han empanado desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María mientras esperan ansiosos la llegada de la mítica aeronave. Es miércoles 25 de enero de 1959 y el ambiente es de euforia. Desde muy temprano, los alrededores del aeropuerto están abarrotados. El restaurante La Candela está completamente lleno. Los noticieros han estado reportando minuto a minuto el desarrollo del evento. Y no es para menos. El Concorde hará su primera visita a Costa Rica. Son aproximadamente las 12:45 del mediodía y el Concorde ha tocado tierra. Los reversores de empuje de sus motores Rolls-Royce Snecman Olympus 593 se hacen oír en todo el aeropuerto. Esos motores, por cierto, consumían alrededor de 25.600 litros de combustible por hora, lo equivalente a llenar el tanque de más de 250 vehículos promedio en ese mismo tiempo. La adrenalina está al máximo. Finalmente el avión reduce lo suficiente su velocidad como para ser apreciado en detalle. Air France, la aerolínea operadora, ha traído la maravilla aeronáutica al país. Todos lo observan atónitos, como si presenciaran una criatura salida del futuro. Después de rodar por la pista, gira elegantemente hacia la terminal internacional. Muchos han soñado con este momento desde que se anunció y finalmente se ha cumplido. El Concorde está aquí. La gira que lo ha traído hasta aquí forma parte de un exclusivo tour por América Latina, partiendo desde Nueva York, específicamente desde el JFK, y pasando por Brasil, Argentina, Chile, Perú y finalmente Costa Rica. Proveniente de Lima, aterrizó en la provincia de Alajuela para una escala que se extendería por 3 días. Los perímetros del aeropuerto están abiertos al público, donde cientos de costarricenses se acercan a ver de cerca a la leyenda supersónica. El Concorde no fue solo un avión, fue una obra maestra de la ingeniería, una promesa del futuro, hecha realidad. Diseñado conjuntamente por British Aircraft Corporation y la Aerospatiale de Francia, el Concorde surcó los cielos desde 1976 y se convirtió en el único avión comercial supersónico en servicio. Volaba a una velocidad de crucero de Mach 2.2, es decir, más de 2.140 km por hora, el doble de la velocidad del sonido. Esto le permitía cruzar el Atlántico en menos de 3 horas, cuando un vuelo convencional toma entre 7 y 8. Sus motores Rolls-Royce eran unas bestias. Cada uno de 4 motores podía consumir cerca de 25.600 litros de combustible por hora, lo que limitaba su alcance, pero garantizaba un rendimiento nunca antes visto en la aviación comercial. Alcanzaba una altitud de crucero de 18.300 metros, muy por encima de los vuelos regulares, alrededor del doble, lo que le daba acceso a la estratosfera, donde la curvatura de la Tierra podía verse desde las ventanas. En su interior, el Concorde ofrecía lujo, elegancia y exclusividad. Podía llevar 100 pasajeros en configuración ejecutiva. El precio del boleto era alto, en algunos vuelos superaba los $10.000 de ida y vuelta, pero quienes volaban en él no pagaban por comodidad, sino por velocidad y prestigio.
Su clientela incluía a jefes de estado, celebridades y empresarios que querían estar en Londres por la mañana y en Nueva York al mediodía. Voló principalmente en rutas entre París, Londres, Nueva York y Washington, aunque también hizo giras y vuelos charter como su histórica visita a Costa Rica en 1999. Bien, después de un poco de contexto, volvemos al tema principal de este video. Lleva 3 días en suelo tico. El Concorde se alista para continuar su gira. Su siguiente destino, Nueva York, para luego retomar a París, su hogar. A las 9:15 am, el Concorde es retirado de la terminal y comienza nuevamente su rodaje. Sigue por la pista 07 y gira 180 grados y se alinea con la pista 25, orientada hacia el oeste. Sus poderosos motores rugen una vez más, se encienden los sistemas, la tripulación recibe el visto bueno y el Concorde está listo. Ya se está preparando, nos dice don José Miguel que es cuestión de segundos y ustedes van a poderlo observar en este instante. Ya inicia su proceso de aceleración que va a alcanzar prácticamente los 2.500 kilómetros por hora, superando la barrera. Son las 9:32 am cuando la aeronave se impulsa con potencia descomunal y despega del aeropuerto Juan Santamaría. Los noticieros invitan a las personas de sectores como Atenas, Orotina y cercanas al volcán Poás a mirar al cielo, pues la leyenda sobrevolará sus casas. Ese vuelo pasaría a la historia nuevamente como un récord. El Concorde ha impuesto un récord inigualable en la ruta San José JFK, completando el trayecto en tan solo 2 horas y 21 minutos, una hazaña sorprendente frente a las aproximadamente 5 horas que toma un vuelo comercial convencional. Durante su regreso, la aeronave alcanzó velocidades de Mach 2, el doble de la velocidad del sonido, especialmente en tramos sobre el Atlántico, donde las restricciones del boom sónico no aplicaban, ya que por regulaciones internacionales no podía volar a velocidades supersónicas sobre tierra firme, limitando su potencial operativo y económico. Hoy esta aeronave en particular, matrícula, está reservada en el Musée de l'Air et de l'Espace, en Le Bourget. Sería retirado de servicio 4 años más tarde, marcando el fin de una era. Son las 9:33 de la mañana del miércoles 27 de enero de 1999 y el Concorde se ha ido. Esta sería la primera y última vez que el Concorde visitó territorio costarricense, afortunada y desgraciadamente. Sin embargo, más de 2 décadas después, seguimos recordando aquel día como si hubiera sido ayer. El rugido de sus motores, su silueta afilada y esbelta, y su velocidad casi irreal marcaron a quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo. Porque sí, el Concorde se fue, pero su huella permanece. Como dijo alguien en algún momento, no hay que entristecerse por lo que fue, sino felices que sucedió.